Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buenos días, un saludo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa como en los días de Noé. Agradecemos a nuestro Padre Dios por la oportunidad que tenemos este mediodía bastante húmedo, bastante mojado, lluvia. Y bueno, gracias a Dios por la bendición de que nos ha dado vida, salud, y hemos tenido su cuidado. Gracias a Él sea toda honra, honor y gloria. Así es que la recomendación es la misma. Ya está usted ahí conectado, comparta el video para que alcancemos a más personas y esto nos ayude a que seamos más los que escuchemos el mensaje de esta mañana. Vamos a orar y agradecer a nuestro Padre por este tiempo. Padre, gracias te damos en esta mañana, en este mediodía, por esta oportunidad que tenemos. Cada momento, cada minuto, cada hora que pasa en nuestra vida y que podemos vivirla es una oportunidad para poder agradecer tu cuidado, tu bendición, tu protección. Saber que estás con nosotros como esa promesa que estarías todos los días de nuestras vidas. Gracias porque podemos sentirlo, podemos verlo, podemos darnos cuenta, Señor, de tu gran compasión y de tu amor. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que ya están allí conectados y a aquellos que todavía lo harán. Cuando entren, Dios eterno, tu presencia invada sus vidas y que haya ese despertar de tu gloria en aquellos que por primera vez nos escuchan. Que tu mensaje no vuelva vacío, tu palabra no vuelva vacía, sino que antes haga para lo que fue enviada. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por bendecirnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias por estar con nosotros. Un fraternal saludo, fuerte abrazo a cada uno, bendiciones. Y seguiremos con el tema de tiempos proféticos. El programa pasado vimos en qué tiempo profético estamos, basado en Daniel capítulo 2, conforme a la estatua. Y estamos exactamente en el último imperio de las alianzas que hoy por hoy las conocemos, sabemos los diferentes grupos, organizaciones que están liderando esas alianzas y cómo aún más se siguen agregando y va dando forma a este punto en el que la Biblia nos lo describe. Ahora, es necesario que nosotros siempre pongamos especial atención. Hoy tocaremos un tema que ya lo hemos hablado, pero que esto no es algo que ha sucedido, es algo que está todavía por suceder. No hay tiempo para cuándo ni cómo, pero ¿por qué estoy yo abordando este tema? Porque para mí este tema es una trampa. De hecho, por allí creo que tenemos una cápsula que la llamamos la trampa. Se llama la trampa. ¿Por qué es esto? Porque cuando podemos ver en la Escritura nos dice que Dios nos guardará del lazo del cazador. Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador.
¿quién es el que tiende el lazo del cazador? El lazo del cazador es una trampa. Dentro de las costumbres, usos y costumbres en Israel, cuando la gente iba a cazar, buscaba los pasaderos o los lugares donde los animales pasaban, tendían un lazo, lo amarraban en un extremo, de modo que cuando el animal venía corriendo, el cazador estiraba el lazo y el animal caía en esa trampa. Entonces, muchas cosas de las que están escritas en la Biblia tienen que ver con usos y costumbres para que el pueblo pudiera entender. Y yo creo que hoy no hay ninguna diferencia respecto al asunto, es que tenemos que conocer. Y una de las problemáticas más grandes que tenemos es precisamente en cuanto a la interpretación, el rapto, el levantamiento, el arrebatamiento, arpazo como lo describe en griego. Y eso lo menciona Mateo 24. Y el problema que hay aquí es que muchos hablan de un levantamiento, se torna diferente. Si es bíblicamente no hay ese dato, no tenemos esa información. No podemos decir escrito está. Este es el problema en el que hoy por hoy estamos metidos. Lamentablemente se nos acomoda mucho mejor porque esto nos da una falsa confianza a través de películas que podemos ver en donde dice que en verdad, pues si no te fuiste levantado, pero bueno, habrá una segunda oportunidad. Y esto te da una falsa confianza. Y al mismo tiempo caes en la trampa, en el lazo del cazador, porque te lleva a la distracción. De modo que cuando llegue la plenitud de los gentiles, que el tiempo se termine, que la gracia se rompa del pacto de Adonai con las naciones y que ya no haya oportunidad de salvación, entonces todo el mundo la va a estar procurando cuando en verdad no va a existir tal cosa. Entonces es importante que pongamos mucha atención a lo que está escrito. Y quiero recordarles, hay como 3 o 4 páginas o canales de YouTube de algunos judíos que están hablando cosas terribles y nada que ver. Pero hay uno en específico que parece que habla con toda la verdad. Pero recordemos que para ellos Jesús no es quien usted y yo pensamos. Para ellos Jesús no es más que un ídolo y que no cumplió con ninguna palabra profética. Es más, anda por ahí una inscripción que le pusieron Apocalipsis fallido. Dice, si él profetizó Apocalipsis, dice, no se ha cumplido nada. O sea, no se cumplió. Para ellos no se cumplió. Como no se cumplió, no es nadie. Se pierden en los tiempos. Entonces, una vez más voy a decir lo que siempre he dicho. Ellos tienen revelada la Torah, mas no tienen revelado a Yeshua. A algunos se les está revelando Yeshua últimamente, y estos son los que están viniendo. Pero a quien se cierra, no, en este caso. Dice que Apocalipsis es pura mentira, que no. Si fue Yeshua quien lo dijo, ¿por qué no se cumplió? No se cumplió nada. Además, él vino como rey. Él no hizo nada. Él dijo que iba a haber paz, no hizo nada. ¿Por qué? Porque la mentalidad del judío es que ese Mesías que están esperando hoy es el mismo que estaban esperando desde aquel tiempo, pero con la misma idea de venir a libertarnos no del pecado, sino de la opresión de Roma, de la opresión de Babilonia, de la opresión de Egipto. Entonces, para que ellos hubieran creído en Jesús, Jesús tenía que haberlos
haber sometido al imperio romano en ese tiempo y establecerse como rey, y entonces lo hubieran aceptado. Por eso ellos no creen nada. Pero esa es la mentalidad, o sea, y es razonable, eso ya lo vimos porque también, ya lo mencionamos, dimos citas bíblicas del porqué. Entonces, nosotros que estamos ahora y que Jesús se nos ha sido revelado, tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros escuchamos, porque de lo contrario vamos a caer en la trampa. Veamos qué nos dicen las Escrituras. Algunos ponen la inscripción, tal tema y su contexto, pero ese contexto es algo que ellos se lo generan. Un contexto es una relación que hay entre uno y otro texto y que abordan exactamente el mismo tema. No importa si está dicho por Zacarías, si está dicho por Ezequiel, si está dicho por Isaías, pero se abordan el mismo tema. Si cambia de tema, si cambia de circunstancia, no, aunque suene igual, no se puede llamar contexto. A esto vamos a agregarle la gramática, como lo estás leyendo. Y sobre todo, la historia. Estas cosas tienen que coincidir. Para esto, es necesario que empecemos a hablar. Cuando hablamos de ese arrebatamiento, que consideremos con lo primero, el misterio de Dios. Falso Mesías que vendrá precisamente a libertarlos y a unir a todas las naciones, que es lo que se está, al punto que se está llegando ahorita, incluidos religiones, y cuando esto parezca, hoy ya tiene un nombre, se llama Nuevo Orden Mundial, pero esto no es el reino de Jesús. Por lo tanto, terminará mal y en breve tiempo. Cuando nosotros vimos la estatua de Nabucodonosor, es una piedra cortada desde el cielo que cae y destruye todo. Y ese es el verdadero reino. Marcamos diferentes profetas, diferentes citas bíblicas mostrando quién es la piedra, quién es la piedra, quién es la piedra. Y al final, la piedra siempre fue Yeshua. Vimos paso a paso en las citas. Entonces, no estamos acomodando algo a lo que yo quiero que salga, forzando una cita bíblica a mi modo. No. Estamos viendo porque literal, tal cual está, es como lo menciona. Así es que, cuando hablamos de misterio, dice claro, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. O sea, ya tenemos el anuncio. Bien, ¿qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra de Adonai, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Adonai, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Nada más. No van a resucitar más nadie. Los que no murieron en Yeshua no van a resucitar, sino hasta después de los 1000 años. Y eso lo confirma Apocalipsis. Ya lo hemos visto varias veces eso.
Así es que, y luego dice, y luego nosotros los que vivimos, que nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Adonai en el aire y así estaremos siempre con Adonai. No dice en el cielo, no dice un lugar, simplemente dice que estaremos con Adonai. Que eso es lo más importante. Aclaro, se dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Romanos 11:25 dice algo también sobre esto. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, esta es mi preocupación. Se nos habla de un rapto secreto. Y cuando se diga que eso sucedió y nadie se fue, o al menos de que tengamos idea que alguien se fue o no se fue, ¿qué va a suceder? ¿En qué caos vamos a caer todo el pueblo cristiano? Y el problema no es tan grave solamente porque haya entrado la plenitud de los gentiles, no, sino porque es allí donde termina el tiempo de gracia, se acaba. Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es interesante cómo estamos hablando de lo mismo, cómo se describe lo mismo. Entonces, Apocalipsis 17 nos lo deja claro, ¿verdad? ¿En dónde está escrito todo eso? No hay palabra escrita que diga así. Sí puede encontrar la palabra que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Eso sí está escrito. Otra, que el que no venciere, su nombre puede ser borrado de ciencia. Que al fin y al cabo, mañana levanto mis manos en el altar, o el fin de semana llego a la iglesia, Padre, perdóname, mira, yo cometí este pecado y cometí este otro, perdóname. Pero saliendo otra vez, volvemos a cometerlo. La Biblia dice que el que peca deliberadamente, no hay más sacrificio para salvación. Lo único que queda es castigo y horrenda expectación de fuego. Pero como nos escudamos bajo la gracia, que tampoco está escrito, entonces, porque no hay un versículo que diga, y bajo la gracia tú no hagas nada, Dios ya hizo todo, tú solo di que lo aceptas y vive como se te dé la gana. No hay reglas. Es increíble cómo mencionamos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Es increíble cómo tomamos cosas del Antiguo Testamento, que así le llamamos Antiguo Testamento, que no debería de llamarse así, pero que así le llamamos, así lo conocemos, pero que en cuanto a estilo de vida, se nos dijo que la gracia, es regalo. Tómalo y tu vida sigue como quieras. Pero, ¿qué hacemos con los versículos como
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a toda la concupiscencia de nuestra vida. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, es preocupante porque en la medida en que entras en esa falsa confianza de que al fin la gracia te va a alcanzar, lo único que vas a alcanzar es que vendrá el tiempo de tribulación, vendrá el tiempo que Jesús levantará su iglesia de verdad, porque sí la va a levantar. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a todo su cuerpo, el Mesías, y que precisamente después del capítulo 3 de Apocalipsis ya no se menciona más iglesia, como que si la iglesia desaparece y se convierte solamente en un pueblo, en un reino de Yeshua, en donde no son instituciones, no son grupos religiosos los que están allí. Allí no hay una religión, ahí son solamente aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. La salvación no es grupal, es individual. ¿Cómo te estás relacionando tú? Y eso es lo que hoy nos ocupa a nosotros y nos mantiene haciendo esta tarea. Vuélvete en amistad con Dios, no caigas en esa trampa, porque el tiempo se va a terminar y no tendrás acceso más al perdón. Entonces, es necesario que nosotros comencemos a entender esta parte. Entonces, quiero decirle esto. Voy a quedarme con el misterio de Dios. Pronto seguiremos viendo porque me interesa que nos quede claro. Cómo la palabra es tan específica. No acomodamos ningún texto, ningún versículo. Es detallado uno a uno. El tiempo se termina. La gracia se va a acabar. Está escrito. Que es cuando entonces Yeshua será revelado a Israel, y eso yo se los he dicho infinidad de veces. Si hoy tenemos un pueblo de Israel, hombres, cientos, miles, danzando en el muro de los lamentos porque no tienen templo, cumpliendo cada ordenanza al pie de la letra, ¿cómo va a ser cuando Yeshua se les revele? Por eso Dios permitió que hoy la gracia esté con nosotros. Pero cuando la gracia termine, se rompa el pacto con las naciones, entonces restaurará totalmente su pueblo. Y mire que no quiero decir más. Algunos se han atrevido a decir que Dios rechazó a Israel y que ya no son considerados como hijos. Cuando hay partes que los mismos profetas hablaron de parte de Dios, que Dios les dijo, cuando la luna, el sol y las estrellas cambien, hasta entonces Israel dejará de ser pueblo escogido de Dios. Cuando alguien pueda medir las bases de la tierra y conocer su fundamento y darlo a detalle, hasta entonces Israel dejará de ser pueblo escogido de Dios. Imagínense cuándo van a cambiar las leyes de la luna y del sol. ¿O quién las puede cambiar? Imagínense quién puede medir las bases de la tierra, su fundamento. La ciencia está intentando y especula un montón de cosas, nada es real. Entonces Israel siempre será Israel y todo comenzó allí y todo terminará allí. El árbol mismo de la vida estará allí, de nuevo, con sus 12 frutos, tal cual estuvo en el huerto del Edén. Entonces es tiempo que nosotros reflexionemos, afirmemos nuestra comunión, nuestra relación con Dios. No se trata de religión, se trata de relación. Cómo yo estoy relacionándome con Adonai. Dejemos esa falsa esperanza. Dejemos esa gracia
en la cual nos cobijamos y que según nos permite una gracia permisiva para pecar, no existe en la Biblia, no lo existe. Y tampoco habrá una segunda oportunidad como gentiles, no lo existe. Bien, nos quedamos en esto y pronto seguiremos en el próximo programa. Estaremos avanzando en este tema. Bien, tenemos ya algunos comentarios, preguntas. Solo leyendo como dice. Lolis, hay un asunto. ¿Cómo nosotros podemos manejar nuestra comunión, nuestra relación con Dios? La oración, que llamamos oración, que en el hebreo es tefilá, eso es una base de relación. Para mí la palabra oración está en su contexto latín, está mal para aplicarlo a la Biblia. Porque oración es hablar. Hablar. Es un orador, el que hace oratoria. Cada vez que hablamos hacemos oración gramaticalmente. Entonces, si lo queremos hacer más clara, oración es hablar. Hablar con Dios. ¿Qué necesitamos para que las relaciones se hagan firmes? Hablar. Mire, yo puedo trabajar aquí, puedo tener a un vecino de este lado, al otro de este lado. Y si yo no hablo con nadie, no hay relación. Buen día, buen día. Cuando comienzo a hablar, entonces comienzo a establecer una relación. Con Dios es exactamente igual, Lolis. Se necesita hablar con Dios. ¿Qué tiempo necesitas? 24/7 si es posible. Pero si tienes tiempo, ok, aparta una hora en la mañana. No el de cuando te levantas, ni cuando vas a comer. Esos tiempos son momentos de acción de gracias. No, un tiempo especial. Dios, yo quiero un tiempo contigo especial. ¿A qué horas? A las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde. El tiempo es irrelevante, la hora más bien, sino el tiempo que le vas a dar. Eso es lo que cuenta. ¿Qué tiempo le vas a dar a Dios? Y hablar. Y ahí le puedes decir, tengo esto, me pasa esto, tengo estos problemas, tengo estas necesidades, tengo estos malos deseos, tengo estos buenos deseos, tengo este proyecto. Y todo, hablarlo como lo hablamos. Con papá, mamá, contigo, a veces que compartimos nuestros pensamientos. Y de esa forma, Lolis, la relación va avanzando. Leyendo su palabra vas a conocer el carácter de Dios y vas a entender que allí hay muchas promesas para todos y que podemos nosotros afirmar nuestra relación. A esto, dale tiempo. Comienza a ayunar. El ayuno, antes de bendecir a otras personas, le bendice más al que lo ejerce. Y eso es bien importante. La relación y la comunión con Dios se hace más firme y más fuerte, porque hay un propósito. Y bueno, quiere que la visite. La verdad, ahorita no tengo viaje para Monterrey. ¿Qué? Hace 3 meses, 4 meses más o menos estuve por allá, pero no más. Ahorita no tengo vuelta para allá. Y bueno, pero igual, déjeme allí en Messenger un número de teléfono y con gusto le llamo y la puedo ayudar personalmente. Medios de comunicación NASCAR, Radio TV. Saludos, somos nuevos en su canal, lo estamos programando en vivo. Sí, por favor, manda un saludo a la audiencia de televidentes. Estamos en Mónaco y no es bueno debatir. No le comprendemos. Sí, debatir es discutir, entrar en tema de que yo pienso esto, yo pienso lo otro y cada uno empieza. Y ese tipo de debates a veces se convierte en una conversación de sordos, donde nadie escucha y todo el mundo quiere imponer sus ideas. Y como dijo alguien
por allí hay una forma muy, muy bonita de decirlo. Hermano, no se apure, tiene derecho a equivocarse. Tampoco pienso de ese modo. Debemos ser escuchados todos y conocer desde la perspectiva bíblica, que eso es lo más importante. Así es que Radio TV NASCAR, gusto, qué bueno, me da muchísimo gusto, Dios me los bendiga grandemente y un saludo para todos los televidentes de Mónaco, bendiciones y gracias por estar allí. Recuerde, a veces entrar en debate sobre la palabra siempre va a ser salir mal. Mejor que Dios se encargue de todas estas cosas. Club de gorditos maltratados. ¿Tenemos que leer el libro de Daniel o no? Aunque sea muy largo para entender bien. Bueno, esto lo vimos en el programa pasado y los llevamos precisamente en el capítulo 2, específicamente solo el capítulo 2. Obviamente, cada vez que lean Daniel, pongan especial atención. Es bueno leer todo lo profético que está allí, porque todo tiene una respuesta, todo tiene una interpretación. A veces se cae en el error de que, aquí, tal parte, aquí, esto se está cumpliendo. No. Ahí hay una interpretación ya. Que hay cosas que se van a repetir, porque la Biblia mismo dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, sino que todo lo que ahora es, ya fue. O sea, no hay nuevo. Pero está escrito. Incluso cuando Daniel habla sobre la abominación desoladora, es algo que ya fue, pero que va a volver a suceder. No del mismo modo que sucedió en aquel entonces, pero sí seguirá siendo una abominación desoladora. Así es que, si tiene esa intención de leer Daniel, encantado, adelante. Le va a ser de gran bendición. Shopo dice, ¿los sueños son malos o buenos? ¿Son de Dios o no lo son? Esto es interesante, esta es una muy buena. Entonces, cuando viene un sueño sobre mí, yo tengo que analizar. Y quizás a veces voy a soñar que me estoy viendo en una circunstancia difícil. Aclaro, Jeremías 33:3. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A esto le llamo yo, la agenda del enemigo de mi alma está programando algo y entonces Dios me lo revela. ¿Y qué voy a hacer si estoy soñando algo que me va a suceder malo? Yo me voy a levantar, voy a llevarlo al trono de Dios y decirle, Señor, este sueño yo lo tuve. Y tu palabra me dice que me vas a enseñar las cosas ocultas que no conozco. Y esto, Padre, ahora, por favor, se cancela en el nombre de Yeshua. Se cancela. No va a suceder en mi vida. Entonces, tenemos que ir pesando esto y llevarlo siempre al trono de Dios. Dios va a traer una respuesta, va a poner paz, va a poner inquietud en nuestra vida. Pensamientos llegarán y tenemos que estar bien listos. Y lo podremos entender, no se apure. Eso siempre nos va a traer esto una gran bendición. Bien, seguimos. Cristianos en Radio Unidos, ¿por qué dice que no tenemos que leer el libro de Daniel? Que porque es largo. No. Cristianos Unidos, yo no dije que no tienen que leer. La persona que comenta pregunta. Yo creo que eso no tiene nada que ver con lo. Y si le puso atención a mi respuesta, ya sabrá de qué estamos hablando. Así es que leer la escritura, toda, no importa. El Salmo 119. El Salmo 119, muy recomendable. Por decirlo que sí es largo, ese capítulo sí es largo. Pero bueno, no se está diciendo de que no se lea. Se está diciendo de que sí lea. Cada lugar, ¿quién puede interpretar los sueños? No todos los sueños son mensaje de Dios. Exactamente. No todos son mensaje de Dios. También hay mensaje de parte del enemigo. Entonces, ¿quién lo puede interpretar? El que tiene la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Aquel que tiene la comunión con Él. Así de sencillo.
¿Y quiénes son esos? Todo aquel que quiera tener una comunión, una relación con Dios, con Yeshua. Tan fácil como eso. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, así es que con eso es más que suficiente. Monterrey Almanza dice: Nabucodonosor fue un rey que tenía comunicación con Dios porque quería saber su sueño. Nabucodonosor llegó el momento en que había esos momentos que veía cosas que pasaban con los hebreos y esto lo llevaba a búsqueda de Dios. Luego se retiraba y siempre había eso. Y recordemos que en aquel tiempo Dios tenía un trato muy directo con los reyes, todos los reyes, porque eran los reyes quienes tenían el poder y la autoridad sobre toda esa nación. Incluso cuando lo vemos en Israel, cuando un rey pecaba, toda la comunidad pecaba. Entonces, esto vino en proceso hasta que hoy por hoy, y la Biblia es clara, que quien peca es a quien se le hace juicio. Así es que incluso hay una parte más adelante cuando se lee Daniel, la soberbia de Nabucodonosor lo lleva a vivir como un animal en el campo. Hasta que él vuelve su vista al cielo y reconoce al Rey de Reyes y Señor de Señores, es cuando le vuelve la razón. Así es que, ¿cómo sabemos? Cuando viene un sueño, comunicamos con Dios, nos ponemos en contacto con Él, tenemos inquietudes sobre ese sueño y Dios trae respuesta. Radio Online, Laredo, Texas, dice: ¿los astrólogos saben de las profecías ocultas en la Biblia? No, porque eso se para, termina allí. Y es entonces cuando Daniel trae la respuesta, el decreto del rey, se termina, porque él solo quería conocer. Entonces, no, la Biblia no habla que los mataron. Obvio, pues, con el tiempo, pues finalmente se tuvieron que morir. Daniel mismo también. El lenguaje corporal, dice: Daniel era hijo de José. No nos lo describe con claridad. No, sinceramente en esa parte yo no recuerdo ahorita exactamente la genealogía de Daniel y sería quizás inapropiado decirte exactamente quién era Daniel o su descendencia, que era de uno de los príncipes. Eso sí, porque recuerde que cuando ellos fueron llevados a Babilonia, ellos no fueron ahí al campo a recoger gente para llevar. Ellos llevaban a los príncipes y a hijos de príncipes. O sea, llevaban gente que podían ser útiles en el reino. Gente con capacidad, tanto intelectual como espiritual. Astronomía Cosmopolita dice: ¿por qué se tiene que complacer al rey? Bueno, en aquel tiempo había reyes. Hoy quien tiene rey es Inglaterra, España, y le siguen complaciendo. Son reyes. Esa es la regla de ellos, sí. Y hasta el día de hoy, al menos en los países que tienen reyes. Red de Emisoras Digitales Radio TV dice: los efectos de la naturaleza son entre que normales y las pandemias y plagas son parte de la vida del planeta. ¿Por qué son profecías si es normal? No, nosotros quizás en alguna perspectiva lo estamos viendo normal, pero en verdad no son normales. Si la promesa de Dios que está en Deuteronomio 28 se aplicara tal cual es, yo creo que los desastres y todas esas cosas, incluido enfermedades, pandemias, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia y que nosotros las pasamos por alto y que hoy vivimos sus consecuencias por no hacerlas.
Entonces, como vivimos en este mundo y se nos hace que todo es normal. Por ejemplo, algo tan sencillo. Es normal que si en mi familia hay obesidad y obvio esto trae diabetes, es normal que muchos de mi familia cerca, incluidos mis hijos o yo, o los hijos de mis hijos tengan el mismo problema. Es normal, sí, pero si yo volteo a la Biblia, algo no estoy haciendo bien. A lo que yo le llamo a la Biblia el manual del diseño del Creador. Aquí nos dice cómo debemos vivir para no tener estas cosas. Pero no se enseña, y cuando se enseña no se cree, porque rompe todo nuestra norma de conducta, nuestros hábitos, y que nos gusta, y no analizamos si es bueno o no. Entonces llega el punto que todo se nos hace normal. Tan simple lo que acabamos de pasar. Acaba de pasar la pandemia del COVID. Los primeros días no era normal, todo el mundo estaba desesperado, angustiado. Y al día de hoy, si alguien tiene COVID, es normal. Entonces, nosotros establecemos la normalidad. Pero si nosotros empezáramos a ver que esto tiene una razón, tiene una forma de que no es normal y no lo voy a aceptar como tal, entonces esa perspectiva de cambio me va a llevar a la búsqueda y a encontrar lo que Dios ha hecho para mí. Las profecías están dichas porque Dios conoce la intención del corazón del hombre y Dios ha visto el inicio y el final. Y como ha visto el inicio y el final, entonces le ha dado a los profetas que escriban para que nosotros nos guardemos de estas cosas. Ese es el propósito. Psicología y salud mental, dice ¿usted cree que una tormenta se puede parar con un hijo de Dios? ¿Y quién podría ser o cualquier persona que obedezca a Dios? Nosotros podemos hacer cambiar si mantenemos nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Es posible. La Biblia nos muestra, es posible. Un solo hombre, quien levantaba las manos y pedía algo, Dios lo hacía bajo un propósito de Dios. Entonces, sí es posible. Solo que, aclaro, con un propósito divino. La exhibición, el show de yo soy hijo de Dios y miren qué voy a hacer, eso no funciona. Eso solamente funciona en el otro reino, en el reino de las tinieblas. Ahí sí funciona el show. Ay. Pero en el reino de Cristo, no. Aclarando ese punto. Gente de radio y TV dice, los días del final ya vienen. ¿Cómo usted dice la generación? Esta es la última. ¿Qué podemos hacer para pasar esta copa de la mano? Lo leímos precisamente en Mateo 24. Y a como estamos viendo las cosas, solo tenemos que seguir viendo qué sigue después de, basado en las profecías apocalípticas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Meternos al abrigo del Altísimo. La promesa de Dios es que Él guardará a su pueblo. Y en ese pueblo, ahí estamos todos aquellos que fuimos adoptados, que recibimos la adopción, que recibimos la predestinación de Dios por medio de Jesús. Ahí estamos libres. Así es que esa es la única forma de salir librado con eso. Comunicación directa, ¿a qué se refiere que dice que fueron desmenuzados el hierro y el barro? Pues la piedra que viene, desmenuzar, bueno, creo que es un lenguaje que conocemos todos, espolvorear, deshacer, aplastar, eso es desmenuzar. O sea, cuando el reino de Dios se establezca, acabará con todo. Lo acabamos de leer, justo lo acabamos de leer, que Él va a terminar toda maldad, todo pecado,
y se establece el reino de Jesús. Cúcuta TV Radio dice: saludos, ya estamos al aire, muchas gracias por la asesoría de parte del equipo. Gracias, hermano Beto, le agradece. Y gracias a todos, bendiciones. Dice: los sueños son la forma de comunicarse de Dios más común con el humano. Sí, esa es una de las formas, los sueños. La otra, que eso creo que lo recibimos también a diario y también es algo, más bien yo diría que la forma más común son los pensamientos, que no hemos podido o querido distinguir entre uno y otro. Eso hace que la voz de Dios no la escuchemos. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces le ha sucedido que va caminando o va por una calle manejando y de pronto le llega un pensamiento como que gírate a la izquierda? Y dice, no, me voy derecho. Y luego en otro cruce de calle, ¡pum!, le chocaron. Y luego dice, ¡ay! Y lo pensé. No, señor, usted no lo pensó. Alguien le dijo, alguien que le quiere bien le dijo, hey, date vuelta a la izquierda. ¿Cuántas cosas como esas suceden en nuestra vida diaria? Piense, hay un montón. El gran problema que hay es que en la medida en que nosotros dejamos a escuchar la voz de Dios y no le ponemos atención, entonces las cosas cambian. Yo les comentaba la última vez que fue un caso muy notorio, porque en verdad cuando caminamos con Dios siempre estamos el oído alerta, Señor, ¿para dónde vamos? Como siempre les he dicho en sus oraciones, no digan, Señor, que tu ángel vaya conmigo, guárdame, que yo vaya y que venga conmigo. No, Señor, ven conmigo, vamos juntos, vamos juntos. Y cada vez que pasa, usted oye unos tacones, como hombre, oye unos tacones y alguien le dice, hey, voltea. Y dice, vengo con el rey. O no puedo voltear. No, Señor. Porque cuando siente que va solo, voltea y mira de arriba a abajo. Y ya se contaminó. Entonces, cosas como esas pasan en nuestra vida. Pero como son las consideramos tan insignificantes, no les tomamos en cuenta. Pero Dios, día a día, a través de los pensamientos, nos está mandando información. El oponente, por otra parte, del mismo modo. Son las lanzas o las saetas que menciona la Biblia. Son las saetas. ¡Paz! A ver si le pego. ¡Paz! A ver si le pego. Entonces, Dios hace lo mismo, pensando, con pensamiento. ¿Cuántas veces ha llegado a su casa y de pronto dice, llega un pensamiento, ay, voy a orar? Y luego, justo en ese momento, se prende la televisión y sale un programa. Ahorita que termine el programa, y ya no lo hace. Termina el programa y se olvida. Entonces, ¿cuántas veces rechazamos este tipo de comunicación con Dios? Se va haciendo menos audible, menos considerado, hasta que lo perdemos de vista. Tenemos que vivir nuestra día a día alerta. Dios nos habla. Así es que yo diría, Cúcuta, que independientemente de que los sueños es común, pero es más común los pensamientos. Y esto lo he dicho, 2 proveedores de pensamiento externo, Dios y el oponente. Distingamos los motivos y las causas. 3, el tercer proveedor de pensamiento soy yo. ¿Por qué? Si veo una fruta que está rica y me la quiero comer, a la hora que la veo, un mango, una manzana, un plátano, lo ve y el pensamiento es, cómetelo. Y se lo va a comer. Entonces, ese pensamiento ya yo lo estoy produciendo por lo que estoy viendo. Entonces, pero ahí tenemos, o una vez más, que tener cuidado. ¿Qué se requiere para eso? Simplemente disciplina, estar alertas, y con eso va a cambiar nuestra forma de vida. Amigos de Suiza nos dicen, las paredes hablan. Se sabe que en las imágenes es forma de comunicarse
cuando parecen en lo oculto. Pudiera ser, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la imagen que aparece y qué es lo que te está diciendo? Dentro de la hechicería esto es muy común, así es que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está allí y qué es lo que te está diciendo? Así es que es importante. Pensilvania dice, somos una tradición y nos consterna su palabra, nos inquieta, no somos de los masones, brujos, hechiceros, no tortura su palabra, pero no explicamos por qué lo vemos. No lo ve, o sea, lo siguen viendo porque hay una necesidad en su alma, en su espíritu, y hay un vacío en el corazón que tiene forma de Dios y que solamente Él lo puede llenar. Y ahora mismo está tocando sus vidas, sus mentes, que vengan a un encuentro con Él. Entonces yo le invito, venga, pruebe, solo pruebe. Y entonces conocerá la razón. El amor de Dios es tan grande que siempre está allí, presto, ministrándonos. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo con ustedes. Llevarlos a ese encuentro con Él. Ya no se resista, ríndase y verá la gran bendición que van a tener. Misterio Radio Restauración dice, saludos pastor, jamás he visto un pastor con ese estilo de enseñar las palabras, bendiciones. ¿Qué requisitos necesitamos para tener una media de su contenido? De parte de nosotros, nada, solamente unirse y compartir la palabra y pues ya, ustedes allí lo que van a hacer es invitar y bueno, ver qué permisos se requieren en el área donde están, si es que se requiere permisos, ¿verdad? Pero sabemos que aquí en México hay mucha libertad para eso todavía. La gloria sea para nuestro Padre que podemos hacerlo. Así es que, y por el material nuestro solamente nos siguen la página y ahí estamos adelante. Que eso a nosotros nos bendice y a ustedes también. Radio Online en vivo es el tiempo de la perdición, se refiere al nuevo orden. La Biblia lo describe así. Así lo describe exactamente al nuevo orden. Porque el nuevo orden viene con un engaño tremendo. Entonces, su principio va a ser de esa aparente paz. Lo que yo mencionaba, que es el Mesías que el pueblo de Israel ha esperado desde cuando llegó Yeshua, pero que ahora lo van a tener. Pero a mediados del tiempo va a surgir, va a sacar la casta y entonces allí será el problema. Pero bueno, es precisamente ese punto. México, Antonio dice, mi tío abusó de mí y me dijo que debería de conocer hombres antes que el del fin del mundo y nunca pasó nada. Ahora me gustan los hombres, ¿es normal eso? No es normal, no es normal, Antonio. Dios te hizo como un hombre y por lo tanto eso es lo que eres. Lo demás que tienes, lamentamos que haya sido de ese modo, pero en verdad tú puedes volverte a Cristo y comenzar una vida diferente. Vuelve a Dios. Esas prácticas lo que va a hacer es que esas te van a llevar al final a un lado equivocado de la comunión con Dios. Yo te invito, vuelve a la comunión con Dios. Entra y comienza allí para que las cosas sean mucho mejor. Dios es la respuesta. Gloria de Texcoco nos dice, ¿qué pasa con los judíos que no aceptan a Jesús? ¿Por qué nosotros sí lo aceptamos? Ya les explicamos. Ellos tienen un endurecimiento de parte de Dios. Eso está escrito desde Deuteronomio 29:4 y está escrito mucho más después. Está escrito con el profeta Ezequiel cuando rompe el olivo. O sea, hay un propósito de Dios por amor hacia nosotros que no conocíamos y por esta razón no debemos de juzgar, ni de criticar, ni de ver, como dice Pablo, no te jactes sobre Israel. Así es que ellos ahorita tienen revelada la Torá, después se les revelará Jesús y cuando a ellos se les revele Jesús, la gracia con todos aquellos
que no quisieron, ya no va a operar. Felipano dice que es un contexto. Un contexto es la parte de la contraparte, vamos a decir, del texto en donde reafirma o determina el motivo, la razón del tema. Porque a veces solo tomamos una palabra y vemos que la palabra se relacione. No, se tiene que relacionar el tema completo. Ese es el contexto. Por ejemplo, cuando Pedro en Hechos 10 tiene la visión de el lienzo y le dicen mata y come, y dentro de la visión Pedro dice: mis labios jamás han comido cosa inmunda, Señor. Y luego la voz le dice: no llames inmundo a lo que Dios santificó. Entonces, a partir de ahí, muchos dijeron: ahí está la comida, ya Dios la santificó. O sea, puedes comer cerdo, puedes comer víbora, puedes comer culebra, puedes comer todo lo que el animal. Es más, hay un refrán en México que dice que todo lo que brinca y vuela, a la cazuela. Entonces, pero eso, el contexto, cuando lo sigues leyendo y llegas como por el versículo 27, 28, Pedro mismo, aunque antes sigue diciendo: Señor, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Pedro no está diciendo: ay, esto significa que ahorita me voy a comer una chuleta de puerco. No, él sabía que Dios no se contradice. Ya por el versículo 27, 28 dice: Dios me mostró que no llamara inmundo a los hombres que Dios santificó. Entonces, eso no tenía que ver con comida. Cuando yo lo saco de contexto, que yo no quiero ver su contexto, o sea, qué es el tema en sí, entonces voy a inventar cualquier cosa y lo que esté lo voy a agarrar. Y todos lo agarraron así, por la comida. Pero si te vas al versículo 28 de mismo Hechos 10, ya no habla, ya no es comida. Solo que para ellos, para los judíos, un pueblo gentil eran inmundos. Ese es el asunto. Entonces, ahí ya te enseñé un punto de contexto. ¿Cuál es el contexto? Y cuando tú no lo aplicas, entonces a veces muchos, cuando no buscan el contexto, enseñan lo que buenamente pudieron entender ahí. Y eso es error. La radio de los dos Laredos dice: un profeta es igual que un apóstol. Parecido, pudiera ser. A veces, aunque tenga un apostolado, puede traer una palabra profética, y un profeta puede desempeñar el apostolado, que es el de dirigir, el de enseñar. España dice: mi abuela pregunta que si hay fecha para el nuevo orden. No hay fecha. Pero nosotros podemos estar viendo el desarrollo de las cosas proféticas y vamos a darnos cuenta en qué momento están próximos a salir. Colombia Radio nos dice: los sueños de José eran profecías de Dios, y en qué beneficia al mundo. Al día de hoy, no, le benefició a él en su momento, a su pueblo, a todo el pueblo de Israel, le trajo beneficio, pues la hambruna que venía no se perdió. Y José, que desde pequeño tuvo sus sueños, Dios le dijo que lo iba a poner en autoridad. Y así fue. Tanto que sus hermanos y sus padres en su momento se tuvieron que postrar tal cual lo había soñado, porque él era el segundo del faraón en Egipto. No había otra voz después del faraón más que la de José. Así es que, ¿benefició al mundo? No, benefició a ellos en su tiempo. Hoy la palabra profética es casi igual. Estonia dice: cuán insondables son sus juicios, todos los muertos serán resucitados. No todos tenemos mente para esa obra. Todos tenemos la capacidad de Cristo, claro que sí, por supuesto que sí. Y no todos los muertos en la venida, no todos, solo los muertos en Cristo. Cuando ya pasa el milenio, entonces hay la resurrección. Por eso la palabra dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Así es que, listos, vamos todos con la primera. Finlandia, pero esta generación ya es la última, ya no veremos las trompetas. Pues bueno, lo verán nuestra descendencia, por eso hoy tenemos que apurarnos a enseñar esto para que ellos no se aparten y no se pierdan. Hay trompetas para las guerras espirituales, hay toques de guerra,
pero dentro del contexto divino. Aquí, como ahora, de lo que ahora se pueda suceder, están marcadas solamente lo que está proféticamente. Emiratos nos dice pronto habrá guerra con Israel. ¿Está escrito? Le pregunto. Sí. No digo pronto, pero sí está escrito. Gran Bretaña, ¿cuál es la voz de la trompeta? ¿Que es de un ángel o es de Dios? Tiene que ser desde el punto de vista bíblico solamente, tal cual está descrito. Y obvio, esto va a desencadenar los efectos que están profetizados. Cada vez que quizás no oigamos nosotros físicamente la trompeta, pero cuando veamos los eventos, entonces sabremos que eso ya está dentro de esa línea. Grecia, que no venciere, ¿a quién hay que vencer? Hay que vencer nuestro ego, hay que vencer la carne, hay que vencer nuestros malos deseos. El enemigo principal más grande que tenemos no es el diablo. Somos nosotros mismos. Así es que cada mañana que usted se ponga en el espejo, véase y dígale, seamos amigos, no me hagas caer. Así es que el enemigo más grande somos nosotros mismos. Holanda nos dice, el pecador es como un pensamiento o una acción. Van juntas. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el adulterio ya está en proceso. Entonces, empecemos mejor por no verla, por no codiciarla, y no pasa nada. Así es que, obvio, un pensamiento te va a llevar a una acción. Y el pecador es aquel que está siempre planeando lo que va a hacer. Y Palestina dice, todos los pecados son de la misma estatura. Bíblicamente hay de diferentes, pero al final todos te van a llevar a la perdición. Es importante considerar esto, que si yo me arrepiento y comienzo a caminar la vida con Cristo, entonces todo ataque del enemigo con pecado voy a ser más que vencedor, que eso es lo más importante. ¿Qué nos dice el nuevo orden? ¿Será Corea del Norte quien gobierne? No lo sé. Bíblicamente tiene que ser el que gobierne, tiene que ser uno, ya sea del Islam o ya sea de Israel. Bíblicamente está descrito parte de quienes estarán al frente. Hermana Elena de Canadá nos dice, deseo en el alma que la palabra salga del foro de nuestra familia y que ahorita solamente tengo agüita, hermana, muy fresca así. Así es que bien, gracias, muchas gracias. Estamos pasados de nuevo, pero no sabemos qué hacer, de veras, cortar, y a veces me siento así como que no puedo cortar porque hay temas interesantes también que responder. Muchas gracias, un saludo a cada uno de ustedes. Mujer Judía, saludos, la poderosa de los Laredos, Radio, La Voz de Cristo, Moti y sus amigos, Israel Tierra Santa, La Voz de América en Radio, Fe Bíblica Pentecostés, Canadá, Soldadores y Trabajadores de Acero. Bendiciones, saludos. Universo Físico, TikTok, Noche de Relatos, Pulgar Nuevo Laredo, Al Aire, Grupo de Radio 1, Cuba, México, Tabasco, Colombia, Iztapalapa, Noruega, Portugal, California, Bélgica, Guanajuato, Bulgaria, Marruecos, Brasil, Taiwán, Toluca, Guadalajara, Tlalpan, México, La Poderosa de los Dos Laredos, Radio Online, Perú, Honduras, Aguascalientes, Guatemala, Tijuana y Guaymas. Dios les bendiga. Es una bendición. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que la paz de nuestro Adonai siempre esté allí. Padre, en tus manos ponemos a cada uno de mis hermanos.